Krypton ardiendo, no se apagó. Naves Saiyans rompiendo el cristal de mi ciudad. Mi familia gritó, Kara Salvakal. Tus cápsulas al espacio huimos hacia la verdad. Un rayo en la oscuridad, mi nave se desvió. Dio sueño profundo, el tiempo se perdió. Tú llegaste antes con cola y un destino cruel. Acto brief te adopto y te llamo Goku fiel. Creciste entre robots, gravedad y poder. Mientras Superman brillaba yo no podía volver. Hasta que el hielo se rompió, la tierra me abrazó. Y en las noticias vi a un héroe, pero también te encontré a ti. Sí, a ti. Dos aliens en un mundo, dos pasados de dolor. Tú con tu ki encendido, yo con mi sol interior. Un mate, un traje, un nombre, una misión. Y en tu sonrisa honesta sentí mi redención. Y ahora te veo volar con ese traje azul y naranja. Kakaroto, el nombre que tu raza extraña. Tú el último Saiyajin con un corazón de honor. Yo la chica de Krypton que te encontró por amor. Los destinos del espacio en la tierra para unir nuestras vidas y juntos luchar. Sus ojos, sin embargo, no estaban en Clark, estaban en Nova. Lo miraban con una intensidad que no era de odio ni de miedo, sino de curiosidad depredadora, como una cazadora que ha encontrado una presa interesante. A la izquierda de Zod, también un paso atrás, estaba Nam-Ek. Era un gigante, mucho más alto y ancho que Zod y Clark. Debía superar los 2,30 metros. Su cuerpo era una montaña de músculo y su presencia era puramente física, sin necesidad de palabras. Su armadura era la más voluminosa de las tres, gris oscura y negra desgastada, con hombreras masivas y un peto extremadamente grueso. No llevaba capa, lo que acentuaba su imagen de tanque viviente. Su rostro era tosco, casi primitivo, y sus ojos, pequeños en comparación con el resto de su cuerpo, miraban al frente sin ver realmente. Nam-Ek no miraba a nadie en particular, solo estaba allí, esperando. Era la fuerza bruta del grupo, el martillo que Sol usaría cuando las palabras ya no fueran suficientes. Goku observó a los tres, procesando. Luego, sin mover los labios, sin apenas mover la cabeza, susurró para que solo Clark pudiera escucharlo. Yo quiero a la mujer y al grandote. Clark no respondió. No podía. Sus ojos estaban fijos en Zod y en su pecho algo se apretaba. Dio un paso adelante, separándose ligeramente de Goku, y alzó la voz. Cuando habló, su tono era firme, pero no desafiante. Era el tono de alguien que busca un entendimiento, no una confrontación. Tú eres Zod, si no me equivoco. Zod lo miró con una expresión que no cambió ni un ápice. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera evaluando la audacia de Clark al dirigirse a él de esa manera. «Hola, Kal-El». Su voz era grave, autoritaria, la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes. «Veo que ya eres todo un adulto». Sus ojos se desviaron hacia Goku, apenas un segundo, y luego volvieron a Clark. «Y veo que vienes con un amigo. Dime, ¿estás listo para entregarte y reconstruir Krypton?» Clark mantuvo su postura, sus brazos aún cruzados, su capa ondeando detrás de él. Su voz no tembló. Eso nunca lo haría. El cambio en Zod fue inmediato. Su expresión se endureció, sus ojos se entrececharon, y su voz, cuando habló, tenía un hilo que no estaba antes. «Me decepcionas, Kal-El». Dio un paso adelante, y el suelo bajo sus botas crujió. «Tú, como parte viviente de Krypton, deberías apoyar esto. Deberías estar de mi lado. Deberías entender que el deber con nuestra raza está por encima de cualquier otra consideración». Clark no se movió. «Krypton murió, Zod. Lo que quieres hacer no es reconstruirlo, es destruir otro mundo para crear un fantasma». Zod lo miró largamente, sus ojos oscuros quemando con una intensidad que parecía querer perforarlo. Luego, su voz se hizo más baja, más peligrosa. «Veo que solo eres una decepción».
Dio otro paso adelante y Nam-Ek y Faora se movieron con él, como una máquina de guerra perfectamente sincronizada. Así que si no se puede a las buenas... No terminó la frase, no hacía falta. El aire se tensó, cargado de electricidad que no pertenecía a ninguna tormenta. Los dos kryptonianos se miraban fijamente, sus cuerpos tensos, sus músculos preparados para el movimiento. A unos metros de distancia, el viento movía los papeles olvidados y las hojas secas, creando pequeños remolinos que danzaban entre ellos como espectadores invisibles. Superman mantuvo su postura defensiva, los brazos ligeramente separados del cuerpo, las rodillas flexionadas, el peso distribuido de manera uniforme. No atacaría primero, no esta vez. Quería darle a Zod la oportunidad de hablar, de retroceder, de elegir otro camino. Sabía que era una esperanza vana, pero tenía que intentarlo. Zod, en cambio, no tenía ninguna intención de hablar. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que no era de rabia, sino de convicción absoluta. Para él, Clark no era un igual. Era un soldado desertor, un traidor a su raza, un niño que había crecido entre débiles y había adoptado sus costumbres. Y los traidores, en el código militar de Krypton, merecían una sola cosa. Ninguno de los dos había hecho un movimiento todavía. La tensión era palpable, como la calma antes del huracán. Fue entonces cuando Nova actuó. No hubo advertencia, ni un cambio de postura, ni tensión muscular, ni ningún indicio de lo que iba a hacer. Un instante estaba junto a Superman, con los brazos cruzados, observando. Al siguiente, había desaparecido. El aire donde había estado se arremolinó, creando un pequeño vacío que se llenó con un estampo sordo. Zod parpadeó, sus ojos acostumbrados a la velocidad apenas pudiendo seguir el movimiento. Faora y Nam-Ek, que estaban a su lado, tampoco tuvieron tiempo de reaccionar, porque Nova ya estaba frente a ellos. Sus manos se cerraron alrededor de los rostros de Faora y Nam-Ek con una fuerza que no era brutal, pero sí implacable. Sus dedos presionaron las mejillas de la guerrera y la mandíbula del gigante, y antes de que ninguno de los dos pudiera articular un sonido, se los llevó. El impulso del movimiento los elevó por los aires, arrastrándolos lejos de la plaza, lejos de Zod, lejos de Superman. Y en menos de un segundo, los tres habían desaparecido en el horizonte, dejando atrás solo una estela de aire turbulento y el eco de su partida. Zod se quedó mirando el lugar donde habían estado sus dos lugartenientes. Su expresión, que antes era de autoridad fría, se transformó en algo nuevo. No era miedo, no era sorpresa, era interés. Lentamente volvió su mirada hacia Superman, que seguía en su postura defensiva, sus ojos azules fijos en él. «Ese tipo sí que es rápido», dijo Zod, y su voz tenía un tono que no había tenido antes. No era desprecio, sino evaluación, como un general que reconoce una herramienta útil en el campo de batalla. «Dime, Kal-El, ¿es tu lacayo? ¿Tu esclavo?» Superman no se movió. Sus brazos seguían ligeramente separados del cuerpo, sus rodillas flexionadas, su peso distribuido. Su voz, cuando habló, fue firme, sin rastro de duda. «Es mi amigo y un gran compañero». Hizo una pausa, y en sus ojos brilló algo que Zod no esperaba. «Es un amigo. Su nombre es Nova». Zod lo miró largamente, sus ojos oscuros recorriendo el rostro de Clark como si buscara algo, alguna fisura, alguna duda. No la encontró. Lo que vio fue convicción, la misma convicción que él tenía cuando hablaba de Krypton. «Un nombre curioso para un guerrero», dijo Zod, y sus labios se curvaron en una mueca que no era una sonrisa, pero se le parecía. «Supongo que tendré que conocerlo después de que termine contigo». Superman no respondió, solo esperó. El silencio se instaló entre ellos, denso, cargado. Los dos kryptonianos se miraron fijamente, y en sus ojos no había odio, ni miedo, ni siquiera rencor. Había algo más primitivo, la certeza de que en unos segundos solo uno de ellos seguiría en pie. Y entonces se movieron. No hubo un estampido sónico, porque ninguno de los dos estaba rompiendo la barrera del sonido. Fue algo más silencioso, más letal. Un desplazamiento de aire, un crujido en el suelo, y de repente los dos estaban frente a frente, sus puños levantados. ¡Crack! El primer golpe fue de Zod.
un puñetazo directo al rostro de Superman que lo hizo sobre su eje, pero Clark no cayó. Aprovechó el impulso del giro para lanzar su propia mano, un golpe de revés que alcanzó a Zod en la mandíbula, desviándolo ligeramente. Zod retrocedió un paso, solo uno. Llevó una mano a su mandíbula, donde la piel comenzaba a enrojecerse. No había sangre, no había huesos rotos, pero había dolor. Un dolor que no sentía desde hace décadas, desde antes de ser encarcelado en la zona fantasma. Sus ojos se iluminaron, no con rabia, sino con algo que se parecía a la alegría. «Así que puedes pelear», dijo Zod, y su voz tenía un tono diferente, más vibrante, más vivo. «Me alegra saberlo». Superman no respondió. Ya estaba en movimiento otra vez. Esta vez fue él quien atacó primero. Un golpe directo al pecho de Zod, justo en el centro del glifo de la casa de Zod. El impacto resonó como un trueno, y Zod retrocedió varios pasos, sus botas raspando el asfalto. Pero Zod no era un soldado cualquiera. Había sido entrenado desde niño para la guerra, para el combate cuerpo a cuerpo, para la lucha sin cuartel. Mientras retrocedía, ya estaba calculando su contraataque. Su mano cerró alrededor de la muñeca de Clark justo después del golpe, cuando el brazo de Superman aún estaba extendido. Con un movimiento rápido, tiró de él hacia adelante, desequilibrándolo, y al mismo tiempo levantó su rodilla para encontrarse con el estómago de Clark. ¡Pum! Superman sintió como el aire se escapaba de sus plumones. No era un dolor normal, era el dolor de un golpe dado por alguien de su misma fuerza, de su misma resistencia. Un dolor que no sentía desde que se enfrentó a Doomsday, desde que casi muere en esa batalla. Pero no cayó. Apretó los dientes, ignoró el ardor en su estómago y soltó su propia rodilla, golpeando a Zod en el muslo, haciendo que el general perdiera el equilibrio por un instante. Los dos se separaron, retrocediendo unos metros, evaluándose. Zod tenía una pequeña grieta en su armadura, justo donde Clark lo había golpeado en el pecho. No era grave, pero era visible. Superman, por su parte, tenía un rasguño en la mejilla, y su traje azul estaba ligeramente desgarrado en el costado donde la rodilla de Zod había impactado. «Has mejorado», dijo Zod, y su voz tenía un tono de aprobación. «Los informes decían que eras fuerte, pero no imaginaba que tanto. Jor-El hizo un buen trabajo al enviarte aquí. Este sol te ha alimentado bien». Clark no respondió. Sus ojos estaban fijos en Zod, estudiando sus movimientos, su postura, su respiración. Zod continuó, como si estuviera pensando en voz alta. «Pero el sol no es todo, Kal-El. La fuerza no lo es todo. He matado a hombres más fuertes que tú. He conquistado mundos que harían temblar a tu pequeño planeta. La diferencia entre tú y yo no es el poder, es la voluntad». Y atacó de nuevo. Esta vez fue más rápido, más feroz. Sus puños volaban como martillos, cada golpe dirigido a un punto vulnerable: la garganta, los ojos, las sienes. Superman bloqueaba, esquivaba, retrocedía, pero Zod no le daba tregua. ¡Pum! Un golpe en el hombro. ¡Crack! Una patada en la rodilla. ¡Pum! Un puñetazo en el costado. Superman sentía cómo su cuerpo comenzaba a resentirse. No era dolor físico, no exactamente. Era el cansancio de enfrentarse a alguien que no se cansaba, que no dudaba, que no se detenía. Zod peleaba como una máquina, cada movimiento calculado, cada golpe con una intención clara. Pero Clark también había aprendido. Había peleado contra enemigos más fuertes, más rápidos, más despiadados. Había caído y se había levantado. Había perdido y había ganado. Y ahora, en medio de la tormenta de golpes, encontró una abertura. Zod lanzó un puñetazo directo, confiado, seguro de que Clark lo bloquearía como lo había hecho hasta entonces. Pero esta vez, Clark no bloqueó, esquivó. El puño de Zod pasó rozando su mejilla, y Clark se deslizó hacia un lado, aprovechando el impulso para girar sobre sí mismo y lanzar un golpe de codo directamente en la nuca de Zod. ¡Crack! Zod cayó de rodillas, no por el dolor, sino por la sorpresa. Su cabeza se inclinó hacia adelante y por un momento, solo un momento, su guardia bajó. Clark no dudó. Sus manos se cerraron alrededor de los hombros de Zod y con un movimiento rápido lo levantó del suelo y lo lanzó contra el edificio más cercano. El impacto fue brutal. El hormigón se astilló,
Las ventanas explotaron y el edificio entero se estremeció. Zod quedó incrustado en la pared, sus brazos colgando, su cabeza inclinada. Superman cayó al suelo, respirando con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente y en sus nudillos la piel estaba rasgada. La sangre, roja y brillante, goteaba sobre el asfalto. Sabía que no había terminado. Sabía que Zod se levantaría. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero por ahora, solo por ahora, había ganado un respiro. Se enderezó, sacudiéndose el polvo de los hombros, y esperó. En la pared del edificio, Zod comenzó a moverse. Sus dedos se desincrustaron del hormigón y su cabeza se levantó lentamente. En sus ojos ya no solo había convicción, había furia. El suelo donde habían caído Faora y Nam-Ek estaba marcado por un cráter recién formado, las losas de la calle rotas y levantadas como si un meteorito hubiera impactado contra ellas. El polvo aún no se había disipado cuando Nova saltó hacia atrás, creando distancia, sus botas rozando el asfalto mientras se deslizaba hasta detenerse en una posición de combate. Sus brazos estaban levantados, las manos abiertas, los codos ligeramente flexionados. Su peso estaba distribuido de manera uniforme, ni adelante ni atrás, listo para moverse en cualquier dirección. Las vendas azules de sus antebrazos brillaban bajo la luz del sol que se filtraba entre los edificios, y la túnica roja que había ondeado durante el vuelo ahora caía quieta sobre sus hombros, como un ave que ha plegado sus alas. Frente a él, a unos 15 metros de distancia, los dos kryptonianos se incorporaban entre los escombros. No parecían heridos. La caída, que habría pulverizado los huesos de cualquier humano, apenas los había despeinado. Faora fue la primera en levantarse del todo. Se sacudió el polvo de los hombros con un gesto elegante, casi despectivo, y ajustó la capa asimétrica que caía sobre su hombro izquierdo. Su respirador transparente seguía en su lugar, filtrando el aire de la Tierra, y sus ojos fríos, de un azul pálido, estaban fijos en Nova con una intensidad que no parpadeaba. Nam-Ek tardó un segundo más. Su mole de músculo y armadura se puso de pie con la lentitud de una montaña que decide moverse, y cuando lo hizo, el suelo crujió bajo sus botas. No dijo nada, nunca decía nada, solo se quedó allí, mirando a Nova con sus pequeños ojos oscuros, esperando la orden que Faora no necesitaba dar. Los tres adoptaron posturas de combate al mismo tiempo. Faora fue la primera en moverse. No corrió hacia Nova, fue algo más sutil, más peligroso. Dio un paso lateral y otro, moviéndose en un arco que la llevaba alrededor de Nova, probando su guardia, buscando un ángulo ciego. Sus manos estaban abiertas, los dedos ligeramente curvados como garras listas para desgarrar. Su respiración era pausada, controlada, y en sus ojos no había prisa. Sabía que el tiempo estaba de su lado. Nam-Ek, en cambio, no se movía. Se quedó donde estaba, plantado como un roble centenario, sus brazos colgando a los costados. Pero sus ojos seguían a Nova, calculando, midiendo. Era el martillo que esperaba el momento adecuado para caer. Nova no habló, no dijo «soy Nova», ni «ríndanse», ni ninguna de las frases que los héroes decían en las películas que Bulma lo obligaba a ver. No había nada que decir. En lugar de eso, saltó. Fue un movimiento rápido, pero no a máxima velocidad. Quería probarlos, medir sus reacciones. Su cuerpo se elevó en el aire girando sobre sí mismo y su pie derecho se extendió en una catada circular dirigida a la cabeza de Faora. Pero Faora ya no estaba allí. Se había agachado, tan rápido que el ojo humano no habría podido seguirla, y el pie de Nova pasó silbando sobre su cabeza. Al mismo tiempo, su mano se cerró alrededor de la antocla de Nova, intentando aprovechar su impulso para lanzarlo al suelo. Nova, sin embargo, ya había anticipado el movimiento. En lugar de resistir, dejó que su cuerpo girara con el tirón, convirtiendo el agarre de Faora en una ventaja. Su otro pie se elevó y golpeó a Faora en el costado, justo donde la armadura era más delgada. ¡Pum! Faora soltó el antocla y retrocedió un par de pasos, su expresión sin cambio. El golpe había sido rápido, pero no lo suficiente para hacerle daño. Ajustó su postura y se preparó para atacar de nuevo. Fue entonces cuando Nam-Ek se movió. No hubo advertencia. Un momento estaba a 15 metros y al siguiente estaba encima de Nova, su puño del tamaño de una masa descendiendo como un meteorito. Nova no tuvo tiempo de esquivar del todo, solo pudo cruzar los brazos sobre su cabeza y resistir. ¡Crack! El impacto fue brutal. Los brazos de Nova vibraron y el suelo bajo sus pies se hundió varios centímetros, pero se mantuvo en pie. Nam-Ek levantó el puño para dar otro golpe, pero Nova ya no estaba allí. Se había deslizado a un lado justo cuando Faora aparecía por el otro flanco, su puño lanzándose al rostro de Nova. Nova bloqueó con el antebrazo, pero la fuerza del golpe lo hizo retroceder varios metros. Sus botas dejaron surcos en el asfalto y por un momento perdió el equilibrio.
Faora no le dio tiempo a recuperarse. Estaba sobre él otra vez, sus puños volando como balas, cada golpe dirigido a un punto diferente: la cabeza, el pecho, el estómago, los riñones. Nova bloqueaba, esquivaba, retrocedía, pero Faora era rápida, muy rápida, y su técnica era impecable. No desperdiciaba movimientos, no repetía patrones, no dejaba aberturas. ¡Pum! Un golpe en el hombro derecho. ¡Pum! Otro en el costado izquierdo. ¡Pum! Una patada en la rodilla que lo hizo tambalear. Nova apretó los dientes. No podía seguir así. Faora era demasiado rápida, y Namek estaba esperando, agazapado como una bestia, listo para caer sobre él en cuanto cometiera un error. «Tengo que cambiar el ritmo», pensó, mientras bloqueaba otro golpe que hizo vibrar sus antebrazos. Faora lanzó un puñetazo directo al pecho, confiando en que Nova lo bloquearía como había hecho hasta entonces, pero esta vez Nova no bloqueó, se dejó golpear. El puño de Faora impactó en su abdomen y el dolor fue inmediato, agudo, como una lanza de fuego atravesándolo. Nova se dobló, su cuerpo reaccionando al impacto, y por un momento su guardia cayó. Namek no lo dudó, su puño, cargado con toda su fuerza, se estrelló contra la espalda de Nova. ¡Bum! Nova fue clavado contra el suelo, su rostro impactó contra el asfalto, rompiéndolo, y por un momento el mundo se volvió borroso. Sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones, cómo sus restillas protestaban, cómo la sangre comenzaba a brotar de un corte en su mejilla. No tuvo tiempo de recuperarse. Namek lo agarró por las piernas, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Su mano, enorme, se cerró alrededor de los tobillos de Nova y lo sostuvo en el aire, boca abajo, inmóvil. Faora se acercó, una sonrisa fría curvando sus labios. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sus puños comenzaron a golpear a Nova en el torso, uno tras otro, como si fuera un saco de boxeo. ¡Pum! 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 Cada golpe era preciso, calculado, dirigido a los puntos vulnerables: el hígado, el vaso, el diafragma. Nova sentía cómo su cuerpo se debilitaba, cómo la sangre comenzaba a acumularse en la cabeza, cómo la visión se le nublaba. Pero no perdió el conocimiento. En medio de la tormenta de golpes, mientras Faora se acercaba para dar otro puñetazo, Nova movió las manos. Rápidamente, más rápido de lo que Faora esperaba, sus dedos se cerraron alrededor de los puños de ella. Ella parpadeó, sorprendida. Sus ojos fríos y calculadores se encontraron con los de Nova tras la máscara. Los ojos rojos brillaban con una intensidad que no era de dolor, sino de determinación. Nova tiró de sus puños hacia él, atrayendo a Faora hacia su cuerpo. Al mismo tiempo, con un movimiento de cuello, lanzó su cabeza hacia adelante. ¡Crack! El cabezazo impactó directamente en el rostro de Faora. El sonido fue seco, brutal, y ella soltó los puños llevándose las manos a la nariz. Su respirador se había roto, y una fina línea de sangre comenzaba a brotar de sus fosas nasales. No estaba acostumbrada a que le devolvieran los golpes. Aprovechando el momento, Nova concentró su ki. Sintió cómo la energía fluía desde su centro, recorriendo sus armos, acumulándose en sus palmas. No necesitaba movimientos amplios, no necesitaba gritar el nombre de la técnica, solo necesitaba un instante. Kamehameha. El rayo azul estalló desde sus manos a quemarropa, directo al pecho de Namek. La explosión de energía fue cegadora, y el gigante soltó a Nova, retrocediendo varios pasos, su armadura humeante. Nova cayó al suelo, pero se recuperó rápidamente. Sus piernas, aún doloridas, lo sostuvieron, y en un movimiento fluido, lanzó una patada baja contra la rodilla de Namek. ¡Crack! La pierna del gigante se dobló, no por el hueso, que era tan duro como el acero, sino por la fuerza del impacto. Namek cayó de rodillas, su rostro de piedra mostrando por primera vez una expresión: sorpresa. Nova no esperó. Su otra pierna se elevó en un arco perfecto y conectó con el costado de Namek. ¡Pum! El gigante voló por los aires, su cuerpo masivo girando sin control hasta estrellarse contra la fachada de un edificio. El hormigón se astilló, las ventanas explotaron, y Namek quedó incrustado entre los escombros, inmóvil por un momento. Nova exhaló, aliviado, pero el alivio duró menos de un segundo. ¡Zap! Un rayo de energía roja lo impactó en la espalda. El dolor fue inmediato, insoportable. Nova sintió cómo su carne se quemaba.
cómo la tela de su túnica se carbonizaba, cómo el calor se extendía por su columna vertebral como un río de lava. Cayó de rodillas, sus manos apoyándose en el suelo, su respiración entrecortada. Detrás de él, Faora se acercaba lentamente, sus ojos brillando con un fulgor rojizo. Sus dedos estaban extendidos y pequeñas chispas de energía aún crepitaban en sus puntas. La vista láser, dijo, su voz fría, casi aburrida. Una de las primeras habilidades que se desarrollan bajo un sol amarillo. ¿No la has dominado aún? Nova no respondió. No podía. El dolor en su espalda era como 1000 agujas clavándose al mismo tiempo, y la sangre comenzaba a empapar la tela quemada de su túnica. Pero se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero se puso de pie. Giró lentamente hacia Faora, sus ojos rojos tras la máscara brillando con una intensidad nueva. No era furia, era concentración. Faora levantó la mano para disparar otro rayo, pero Nova ya se había movido. Un paso lateral y el rayo pasó silbando a su lado, quemando el aire donde había estado su cabeza. Otro paso, y otro, y otro. Nova se movía en un patrón errático, imposible de predecir mientras Faora disparaba una y otra vez. Los rayos láser surcaban el aire, algunos impactando en los edificios, derritiendo el vidrio y el acero, otros perdiéndose en el cielo. Nova no dejaba de moverse, no atacaba, solo esquivaba, esperando, estudiando. Cada vez que dispara, sus dedos se tensan un segundo antes, pensó, mientras otro rayo pasaba rozando su hombro. Su mirada se desvía ligeramente hacia donde va a apuntar. Es un patrón, puedo leerlo. Faora, frustrada, cambió de táctica. Dejó de disparar y corrió hacia él, sus puños listos para golpear, pero Nova ya estaba preparado. Cuando ella se acercó, él no retrocedió, avanzó. Su cuerpo chocó contra el de ella, y por un momento los dos giraron en el aire, forcejeando. Faora era más rápida, pero Nova era más fuerte en el agarre. Sus manos se cerraron alrededor de sus muñecas, inmovilizándolas, mientras su frente presionaba contra la de ella, sus ojos rojos mirando directamente a los suyos. «Suficiente», dijo Nova, su voz grave, roca. Faora lo miró y por primera vez algo en sus ojos cambió. No era miedo, no era respeto, era incertidumbre. Nova la soltó y saltó hacia atrás, creando distancia. Su espalda aún dolía, su cuerpo aún sangraba, pero estaba de pie. Y mientras Faora lo miraba, confundida, Nam-Ek comenzaba a moverse entre los escombros, sacudiendo los pedazos de hormigón que lo cubrían. La batalla no había terminado, apenas comenzaba. Pero Nova había aprendido algo en esos primeros intercambios. Faora era rápida, pero no invencible. Nam-Ek era fuerte, pero no imparable. ¿Y él? Él era un Saiyajin. Y los Saiyajin no se rendían. El polvo aún no se había asentado en el cráter donde Nam-Ek había estado golpeando a Nova. El suelo estaba fracturado, las losas de la calle convertidas en fragmentos irregulares que sobresalían como dientes rotos. En el centro de ese círculo de destrucción, Nova se ponía de pie lentamente, sacudiéndose el escombro de los hombros, su túnica roja manchada de polvo y sangre seca. Faora lo miraba desde unos metros de distancia, sus brazos cruzados sobre su pecho, una expresión de impaciencia en su rostro afilado. No atacaba, esperaba. Quería ver qué más podía hacer este guerrero enmascarado que se atrevía a interponerse en el camino del ejército de Krypton. Nova no le dio tiempo a aburrirse. Se movió. No fue un desplazamiento recto, predecible. Fue una serie de pasos laterales, rápidos e irregulares, que hacían imposible seguir su trayectoria. Sus botas apenas rozaban el suelo, y el viento que generaba al moverse levantaba pequeñas nubes de polvo que lo ocultaban parcialmente. Faora entrecerró los ojos, tratando de seguirlo, pero Nova era demasiado rápido. Un momento estaba a 15 metros, al siguiente a 10, al siguiente a 5, y entonces estaba frente a ella.
Su puño derecho, cargado con toda la fuerza que pudo reunir en ese instante, se hundió en el abdomen de Faora. El impacto fue seco, profundo, y el sonido que produjo fue como el de un látigo rompiendo la barrera del sonido. ¡Crack! Faora sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Sus ojos, que siempre habían mirado el mundo con superioridad, se abrieron a panales. Su cuerpo se dobló hacia adelante, sus brazos rodeando su estómago. Y por un momento, todo su entrenamiento, toda su disciplina, todo su orgullo, se desvaneció ante la realidad del dolor. Nova levantó el puño para dar otro golpe. Quería terminarla, quería dejarla fuera de combate, quería asegurarse de que no volviera a levantarse. No llegó a hacerlo. Un impacto brutal lo golpeó desde el costado. No fue un puñetazo, ni una catada. Fue un tackle, el peso de una montaña lanzándose contra él a la velocidad de un avión. Nam-Ek lo había embestido con todo su cuerpo, y ahora los dos rodaban por el suelo, levantando una nube de polvo y escombros. Nova sintió cómo el asfalto raspaba su espalda, cómo los fragmentos de roca se clavaban en su piel, cómo el peso del gigante lo aplastaba contra el suelo. Intentó soltarse, pero Nam-Ek era demasiado fuerte. Sus manos, enormes como palas, se cerraron alrededor de los hombros de Nova, inmovilizándolo. Y entonces comenzó a golpear. ¡Pum! Un puñetazo en el rostro. ¡Pum! Otro en el pecho. ¡Pum! Otro en el hombro. Cada golpe era como un martillo pilón cayendo sobre él. Nova sentía cómo sus huesos vibraban, cómo su carne se magullaba, cómo la sangre comenzaba a brotar de nuevos cortes en su rostro. El suelo bajo él se hundía cada vez más, formando un cráter que se ensanchaba con cada impacto. Nam-Ek no hablaba, no reía, no mostraba emoción alguna, solo golpeaba, una y otra vez, con una precisión mecánica, como una máquina diseñada para destruir. Pero Nova no era una máquina, era un guerrero. En medio de la tormenta de golpes, mientras Nam-Ek levantaba el puño para dar otro, Nova movió la cabeza. El puñetazo pasó rozando su mejilla, y el suelo donde estaba su rostro se fracturó. Aprovechando ese instante, Nova giró su cuerpo sobre el suelo, llevando sus piernas hacia arriba. Sus pies se plantaron en el pecho de Nam-Ek y con un impulso brutal lo lanzó hacia atrás. Nam-Ek voló por los aires, sus brazos y piernas extendidos, su cuerpo masivo girando sin control. Impactó contra un edificio a 50 metros de distancia y el hormigón se astilló a su alrededor, envolviéndolo en una nube de polvo y fragmentos. Nova se puso de pie. Sus piernas temblaban, sus brazos colgaban a los costados y la sangre goteaba de su barbilla sobre su túnica roja. Pero estaba de pie. No tuvo tiempo de recuperar el aire. Una patada se estrelló contra su pecho. Faora había aprovechado el momento en que Nova estaba distraído con Nam-Ek para atacar. Su pie, calzado con una bota de combate de suela reforzada, impactó directamente en el esternón de Nova, justo donde la armadura era más delgada. ¡Pum! Nova retrocedió varios metros, sus botas raspando el asfalto, su cuerpo inclinado hacia adelante por el dolor. Una mano se llevó al pecho, donde la piel ya comenzaba a enrojecerse, donde las costillas protestaban con cada respiración. Ese golpe fue bastante duro, pensó, mientras levantaba la vista hacia Faora. La kryptoniana ya estaba en movimiento otra vez, sus puños listos, sus ojos brillando con ese fulgor rojizo que anunciaba otro rayo láser. Nova no le dio tiempo. Cruzó los brazos sobre su pecho, formando una X justo cuando el puño de Faora descendía. ¡Clan! El impacto resonó como si dos placas de acero se hubieran golpeado. Los brazos de Nova absorbieron la fuerza, pero sus pies se hundieron varios centímetros en el asfalto. Faora arqueó una ceja, impresionada por la resistencia, pero no se detuvo. Su otro puño voló hacia el costado de Nova, pero él lo bloqueó con el antebrazo. Otro golpe, bloqueado. Otro, bloqueado. Faora atacaba con una velocidad y una precisión que habrían abrumado a cualquier otro guerrero, pero Nova se mantenía firme, sus brazos moviéndose como un escudo viviente. Hasta que Faora cambió el ángulo.
Su puño, en lugar de ir directo al pecho de Nova, describió un arco hacia abajo y luego hacia arriba, impactando en el abdomen justo donde la armadura se unía con la faja. ¡Pum! Nova se dobló, el aire escapando de sus pulmones en un silbido ahogado. Sus brazos cayeron, su guardia se abrió y Faora aprovechó el momento. Su codo se elevó y descendió sobre la mandíbula de Nova. ¡Crack! La cabeza de Nova giró bruscamente hacia un lado y la sangre brotó de su labio partido. El mundo giró a su alrededor, los edificios, el cielo, el suelo, todo se mezcló en un borrón de colores. Faora no se detuvo, sus ojos se iluminaron con un brillo rojo intenso y 2 rayos láser surgieron de ellos, impactando directamente en el pecho de Nova. ¡Zap! El cuerpo de Nova fue lanzado hacia atrás como si una explosión lo hubiera golpeado. Voló por los aires, sus brazos y piernas extendidos, su túnica roja ondeando detrás de él como una bandera destrozada. Impactó contra la fachada de un edificio a 50 metros de distancia. El hormigón se astilló, las ventanas explotaron y Nova quedó incrustado en la pared, rodeado de una red de grietas que se extendían como telarañas. El silencio volvió a la calle. Solo el viento, moviendo los papeles olvidados y el eco lejano de los golpes que aún resonaban en algún otro lugar de la ciudad. Faora bajó los brazos y observó la silueta de Nova, inmóvil entre los escombros. Nam-Ek se acercó a ella, sacudiéndose el polvo de los hombros, y los dos se quedaron mirando el edificio donde el héroe enmascarado había quedado sepultado. ¿Crees que ya terminó?, preguntó Nam-Ek. Su voz era grave, áspera, como piedras rodando cuesta abajo. Faora no respondió. Sus ojos seguían fijos en la pared rota, en la silueta de Nova, en la nube de polvo que lentamente comenzaba a disiparse. No, dijo, finalmente, y su voz tenía un tono que no era derrota, sino anticipación. Apenas empieza. Entre los escombros, algo se movió. A lo lejos, flotando en el cielo como una mosca mecánica testigo del fin del mundo, un helicóptero de noticias se mantenía a una distancia prudente. Sus hélices cortaban el aire con un ritmo constante, y en su interior, un cámara enfocaba la escena con un zoom que apenas podía seguir la velocidad de los combatientes. El rostro del reportero, pálido por la tensión, aparecía en un recuadro en la esquina de la pantalla, mientras su voz temblorosa se escuchaba a través de las ondas de radio que aún llegaban a los pocos receptores encendidos. Al parecer, el superhéroe Nova está teniendo serias complicaciones para enfrentar a los 2 sujetos que, según nuestros informantes, son compañeros del sujeto identificado como el General Zod. La batalla se extiende por varias cuadras y los daños materiales son incalculables. Afortunadamente, la evacuación total de Metrópolis, coordinada por la Corporación Cápsula y las autoridades locales, ha permitido que no haya víctimas civiles hasta el momento. Sin embargo, la situación de Nova es preocupante. Sus movimientos se han vuelto más lentos y sus oponentes parecen no mostrar signos de fatiga. Esto es un recordatorio de que incluso los héroes más poderosos tienen un límite. El helicóptero se balanceó ligeramente cuando una onda expansiva llegó hasta él, y el reportero se agarró del respaldo de su asiento, sus ojos fijos en la pantalla donde la silueta roja y negra de Nova acababa de ser sepultada entre los escombros de un edificio. Entre el polvo y los fragmentos de hormigón, Nova se movió. Un brazo emergió de entre las losas rotas, sacudiendo los cascotes que lo cubrían. Luego el otro, y finalmente toda su figura se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los hombros con un gesto que parecía casi casual. Por dentro de la máscara, oculto a las cámaras y a sus enemigos, Goku esbozó una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, ni de satisfacción. Era la sonrisa de un guerrero que, a pesar del dolor, a pesar de las heridas, a pesar de la adversidad, estaba disfrutando el desafío. Sí que es una buena pelea, pensó, mientras sus dedos se cerraban y abrían, sintiendo la sangre caliente que corría por sus nudillos. Dio un ligero suspiro, y entonces desapareció. No hubo advertencia, no hubo estela de luz ni rugido de motores. Simplemente, en un instante estaba entre los escombros,
y al siguiente estaba frente a Faora. Su puño derecho se lanzó hacia adelante con un derechazo directo, cargado con toda la fuerza que pudo reunir en ese instante. Faora, entrenada para reaccionar antes de pensar, cruzó sus brazos sobre su rostro, preparada para bloquear. Pero el golpe nunca llegó. En el último momento, cuando su puño estaba a centímetros de los brazos de Faora, Nova se detuvo. No fue una pausa, fue una anulación completa del movimiento, como si el tiempo se hubiera congelado solo para él. Y entonces, estaba detrás de ella. Faora sintió el desplazamiento de aire antes de verlo. Sus ojos se abrieron, sorprendidos, pero ya era tarde. Las manos de Nova, entrelazadas, descendieron sobre su nuca como un martillo de guerra. ¡Crack! Faora cayó de rodillas, el impacto haciéndola tambalearse. El suelo bajo sus rodillas se fracturó y una nube de polvo se elevó a su alrededor. Su cabeza giraba, su visión se nublaba, y por un momento el mundo se volvió borroso. Nova no esperó. Sus manos ya estaban separándose, el ki fluyendo entre ellas, acumulándose en una esfera azul que crecía y crecía. Iba a lanzar un Kamehameha a cuermarrápido, directo a la espalda de Faora. Sería el golpe definitivo, el que la dejaría fuera de combate. No llegó a lanzarlo. Un impacto brutal en su espalda lo sacudió. Nam-Ek había aparecido detrás de él, silencioso como una sombra, y su puño, del tamaño de un jamón, se había estrellado contra la columna vertebral de Nova. ¡Pum! Nova sintió cómo sus vértebras crujían, cómo el dolor recorría su espina como un río de fuego. El Kamehameha se desvaneció entre sus manos, la energía dispersándose en el aire como partículas de luz moribundas. Antes de que pudiera recuperarse, Nam-Ek lo giró bruscamente y le conectó un puñetazo en el abdomen. ¡Pum! El aire escapó de los pulmones de Nova en un silbido ahogado. Su cuerpo se dobló sobre el puño del gigante, y por un momento el mundo se volvió blanco. Pero Nova no era de los que se quedaban en el suelo. A pesar del dolor, a pesar de la falta de aire, a pesar de todo, su pierna se elevó en una patada que impactó en el costado de Nam-Ek. No fue un golpe poderoso, no con la falta de impulso que tenía, pero fue suficiente para hacerlo retroceder un paso. Nova aprovechó ese instante para saltar hacia atrás, creando distancia. Sus botas raspaban el suelo mientras se deslizaba, y sus brazos colgaban a los costados, temblorosos por el esfuerzo. Observó a sus dos oponentes. Faora se estaba levantando, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Tenía un corte en la mejilla y su respirador estaba ligeramente desplazado, mostrando un fragmento de su rostro pálido. Su respiración era entrecortada y en sus ojos ya no solo había frialdad, había algo más, frustración. Nam-Ek, en cambio, parecía intacto. Su armadura ocultaba la mayor parte de su cuerpo y no había señales de sangre ni de heridas visibles. Solo sus ojos, pequeños y oscuros, miraban a Nova con una intensidad que no había tenido antes. Este tipo es como una pared, pensó Nova, mientras su pecho subía y bajaba con cada respiración. Puedo golpearlo todo el día y no va a caer. Faora y Nam-Ek intercambiaron una mirada. No necesitaron palabras. Habían peleado juntos durante años, décadas, siglos en la zona fantasma. Se conocían mejor que a sí mismos. Al unísono, sus ojos se iluminaron. Brillaron con un fulgor rojo intenso. Nova apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos sobre su rostro. Dos rayos láser, gemelos en potencia y dirección, se estrellaron contra él. ¡Zap! El calor era insoportable. Nova sintió cómo la tela de sus mangas se carbonizaba, cómo la piel de sus antebrazos comenzaba a ampollarse y cómo el dolor se extendía por sus brazos como si estuvieran sumergidos en lava. Sus dientes se apretaron y un gemido escapó de sus labios. No podía sostenerlo. Los rayos eran demasiado potentes, demasiado concentrados. Sus pies se deslizaban hacia atrás, surcando el asfalto, y sus brazos comenzaban a ceder. ¡Bum! Los rayos lo lanzaron por los aires. Su cuerpo giró sin control, y cuando impactó contra el suelo, no se detuvo. Siguió deslizándose, derrapando hasta que finalmente se detuvo a unos 30 metros de distancia, boca abajo, inmóvil. El silencio volvió a la calle. Faora y Nam-Ek se acercaron lentamente, sus pasos resonando en el asfalto roto. No corrían,
No tenían prisa. Sabían que Nova no iba a levantarse. No esta vez. Pero Nova se levantó. Fue un movimiento lento, doloroso. Primero una mano, luego la otra. Sus brazos temblaban y las quemaduras en sus antebrazos eran visibles incluso a distancia. La tela de sus mangas estaba carbonizada y la piel debajo estaba enrojecida, ampollada, con vetas negras donde el calor había sido más intenso. Se puso de pie tambaleándose, sus piernas apenas sosteniéndolo. Su túnica roja estaba rasgada en varios lugares y su camiseta negra, debajo, mostraba los moretones que cubrían su torso como un mapa de batalla. Nova miró a sus oponentes. Faora tenía el respirador roto y una fina línea de sangre le corría por la cabilla. Nam-Ek seguía siendo una mole impasible, pero su armadura tenía nuevas marcas, nuevas dedoñuras, nuevos rasguños. Si sigue así, pensó Nova, mientras el dolor pulsaba en sus brazos, en su pecho, en su espalda. Estos tipos me van a ganar. El pensamiento era frío, lógico. No era miedo, era evaluación. Sabía que Faora y Nam-Ek no eran como los enemigos que había enfrentado antes. No eran monstruos sin inteligencia, ni mercenarios con límites claros. Eran soldados entrenados durante décadas para la guerra, con los mismos poderes que Superman, con una coordinación perfecta, con una determinación que no conocía el cansancio. Si no me esfuerzo el doble, no podré ganar. Nova cerró los ojos detrás de la máscara. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire quemaba sus pulmones, cómo el dolor se extendía por cada fibra de su cuerpo. Y entonces tomó una decisión. Tendré que dar todo por el todo. Abrió los ojos rojos tras la máscara brillaron con una intensidad nueva. No era desesperación, era determinación. Faora y Nam-Ek se detuvieron, sintiendo el cambio. Algo en el aire se había tensado, algo en la postura de Nova había cambiado. No era el mismo guerrero que había estado peleando hacía un momento. Nova levantó los brazos, a pesar del dolor, a pesar de las quemaduras. Los cruzó sobre su pecho, en una X, y entonces comenzó a concentrar su ki. El aire a su alrededor era un horno. Las pequeñas piedras que levitaban cerca de su cuerpo comenzaron a carbonizarse, sus bordes ennegreciéndose antes de caer al suelo convertidas en polvo. Las grietas en el asfalto, esas que se habían formado durante los combates, comenzaron a humear y de algunas de ellas, pequeñas lenguas de fuego comenzaron a brotar, alimentados por el calor que Nova irradiaba. Faora y Nam-Ek se detuvieron. No era miedo lo que sentían, porque los soldados de Krypton no conocían el miedo. Era algo más primitivo. Era el instinto de la presa que reconoce al depredador. Nova levantó las manos y tomó los bordes de su túnica roja, la que había sido su símbolo durante todos estos meses, la que había ondeado en el viento de Metrópolis mientras salvaba vidas y enfrentaba monstruos. Con un movimiento brusco, la desgarró. La tela cayó al suelo como una sábana de sangre seca, y debajo, su camiseta negra siguió el mismo destino. Fragmentos de tela carbonizada cayeron a sus pies, mezclándose con el polvo y los escombros. Su torso quedó descubierto. No era el cuerpo de un niño de 12 años, no podía serlo. Los meses de entrenamiento con Diana, las horas interminables en la máquina de gravedad, las peleas contra monstruos y alienígenas, todo eso había esculpido su físico de una manera que desafiaba su edad. Sus músculos no eran los de un culturista, abultados y estéticos, eran los de un guerrero, definidos, fibrosos, cada uno de ellos marcados por venas que se tensaban bajo la piel. Su abdomen era una tabla de lavar, surcada por líneas que se profundizaban con cada respiración. Sus hombros eran anchos, poderosos, y sus armos, aunque delgados en comparación con Nam-Ek, tenían una densidad que hablaba de fuerza pura. Pero no era solo su físico lo que había cambiado. Goku apretó los puños y algo comenzó a ocurrir en su interior. No era visible al principio, solo una sensación, un temblor en el aire que rodeaba su cuerpo. Luego sus músculos comenzaron a aumentar. No era un crecimiento monstruoso, no era como las transformaciones que los Saiyajin sufrían bajo la luna llena. Era más sutil, más controlado. Sus bíceps se redondearon, sus pectorales se ensancharon aún más, como si cada fibra de su ser estuviera preparándose para algo grande. Y entonces el vapor comenzó a emanar de su piel. No era vapor normal,
Era el resultado de su temperatura corporal elevándose a niveles que habrían hervido la sangre de cualquier humano. Pequeñas nubes de vapor se elevaban de sus hombros, de sus brazos, de su pecho, como si su cuerpo fuera una caldera a punto de explotar. El sudor que cubría su piel se evaporaba al contacto con el aire, creando un halo de neblina a su alrededor. Una brisa cálida comenzó a soplar desde su cuerpo hacia el exterior. Al principio era suave, casi imperceptible, como el aliento de un horno recién encendido, pero poco a poco la brisa se hizo más fuerte, más violenta. Los cabellos sueltos de Faora se movieron, y Nam-Ek entrecerró los ojos, sintiendo cómo el calor le golpeaba el rostro a través de su armadura. La temperatura seguía aumentando. El asfalto bajo los pies de Nova comenzó a ablandarse, a reducirse en un círculo perfecto a su alrededor. Los cristales de las ventanas de los edificios cercanos comenzaron a agrietarse, y algunas de ellas, las más cercanas, explotaron en una lluvia de fragmentos brillantes. Faora levantó un brazo para protegerse el rostro. Nam-Ek hizo lo mismo, sus enormes brazos cruzados sobre su cabeza. No es que el calor les hiciera daño, no directamente, pero era tan intenso, tan opresivo, que incluso sus cuerpos kryptonianos reaccionaban. Nova estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano. Su mandíbula estaba apretada, sus dientes rechinaban, y sus ojos detrás de la máscara brillaban con una intensidad que no había tenido antes. No era dolor, era determinación. Era la voluntad de un guerrero que ha decidido que no va a perder. Y entonces gritó. El nombre de la técnica resonó en el aire vacío de Metrópolis, rebotando en los edificios desiertos, en los cristales rotos, en los escombros humeantes. No fue un grito de rabia ni de desesperación, fue un grito de liberación, como si algo que había estado atrapado dentro de él finalmente se hubiera roto. El cambio fue inmediato. El aura blanca y roja que había estado parpadeando a su alrededor se estabilizó, y todo su cuerpo se cubrió de un resplandor carmesí. No era una luz suave, como la de un atardecer, era violenta, casi agresiva, como si el propio Nova estuviera ardiendo desde dentro. La energía roja crepitaba a su alrededor, formando pequeñas chispas que saltaban de sus hombros, de sus brazos, de su pecho, como si su cuerpo fuera una caldera a punto de explotar. El aire a su alrededor se distorsionaba, como si el calor fuera tan intenso que doblaba la luz. Faora y Nam-Ek retrocedieron un paso, no por miedo, sino por instinto. Algo en ese guerrero enmascarado había cambiado. Ya no era el mismo que estaba peleando contra ellos hacía un momento. Era más rápido, más fuerte, más peligroso. Dentro de su mente, Goku sonrió. No era una sonrisa de arrogancia, sino de satisfacción. Lo logré, pensó mientras sentía cómo el poder fluía por sus venas como un río de fuego. Pude usar el Kaiopen. Recordó las semanas de entrenamiento con Diana, las horas de frustración, los momentos en que su cuerpo no respondía, en que la técnica se le escapaba entre los dedos como agua. Pero ahora, en medio de la batalla, con el dolor y la fatiga como compañeros, había encontrado el equilibrio. Su mente y su cuerpo por fin estaban en armonía. Sé que Diana está viendo la pelea por la televisión. Espero que esté orgullosa por lo que he logrado. Fuera de su mente, Nova se colocó en una pose de combate. No era la postura defensiva que había usado antes, era algo más agresivo, más predadora. Sus piernas estaban separadas, su peso hacia adelante, y sus puños, cerrados con fuerza, apuntaban hacia sus enemigos. Su voz cuando habló tenía un tono que no había tenido antes. No era la voz del héroe que salva vidas, era la voz del guerrero que ha decidido que es hora de terminar la pelea. Esto se termina ahora. Y desapareció. No hubo estela, no hubo desplazamiento de aire, no hubo nada que pudiera seguirse.
Las cámaras del helicóptero, que habían estado transmitiendo la batalla en tiempo real, solo captaron un borrón rojo. Los periodistas, acostumbrados a la velocidad de los héroes, se quedaron en silencio, sus bocas abiertas, sus ojos fijos en la pantalla. Ni siquiera los ojos kryptonianos de Faora y Namek pudieron seguirlo. Nova apareció frente a Namek. El gigante no tuvo tiempo de reaccionar. Sus brazos estaban todavía medio levantados, su guardia apenas formada. El puño de Nova, cargado con todo el poder del Kaioken, se hundió en su abdomen. ¡Boom! El impacto fue tan violento que una onda de choque se expandió a su alrededor, rompiendo las ventanas de los edificios cercanos. La armadura de Namek, esa que había resistido golpes y explosiones durante toda la batalla, se destrozó como si fuera de papel. Fragmentos de metal volaron en todas direcciones, y debajo, la piel del gigante se marcó con un hematoma violáceo que crecía a la vista. Namek se dobló. Su cuerpo, que parecía una montaña inmovible, se inclinó hacia adelante y un sonido gutural escapó de sus labios. No era un grito, no era un quejido, era el sonido de alguien que está sintiendo un dolor que no creía posible. Nova no se detuvo. Giró sobre su propio eje, su pierna derecha describiendo un arco perfecto en el aire. El golpe impactó en la nuca de Namek, justo donde el cráneo se une con la columna. ¡Crack! El gigante cayó al suelo como un árbol derribado. Su cuerpo, enorme y pesado, impactó contra el asfalto y lo rompió, creando un cráter a su alrededor. No se movió. Sus ojos, que habían estado fijos en Nova durante toda la batalla, se cerraron. Faora observó todo en una fracción de segundo. Vio cómo Namek caía, cómo su armadura se hacía pedazos, cómo su cuerpo quedaba inmóvil. Y entonces vio cómo Nova se giraba hacia ella. No esperó a que atacara. Sus ojos se iluminaron y un rayo láser surgió de ellos, directo al pecho de Nova. Era su ataque más rápido, el que menos tiempo requería, el que había usado para derribar a Nova antes. Pero Nova ya no estaba allí. El rayo pasó a través del aire donde había estado su cuerpo, impactando contra un edificio y derritiendo el acero y el hormigón. Y entonces, desde algún lugar que Faora no podía ver, una esfera de energía azul se materializó y voló hacia ella. ¡Zap! El impacto la lanzó por los aires. Su cuerpo giró sin control, y cuando cayó al suelo, rodó varios metros antes de detenerse. Su armadura estaba agrietada, y un corte en su mejilla sangraba profusamente. Pero se levantó. Los soldados de Krypton no se rendían. Nova quiso ir tras ella. Quiso terminarla antes de que pudiera recuperarse, pero su cuerpo no respondió. Cayó de rodillas. El dolor fue inmediato, abrasador. Su brazo izquierdo colgaba inerte, y su mano derecha lo sostenía, como si temiera a que fuera a caerse. Los músculos de su hombro se contraían en espasmos incontrolables, y cada respiración era un cuchillo que se clavaba en sus costillas. «Maldición», pensó, mientras el sudor frío recorría su espalda. «Llevo muy pocos segundos usando el Kaioken, y mi cuerpo ya lo está resintiendo». Sabía que la técnica era peligrosa. Diana se lo había advertido. El pergamino lo había dejado claro. Usar el Kaioken era caminar sobre el filo de una espada forjada con el propio fuego vital. Cada segundo que permanecía en ese estado, su cuerpo se consumía desde dentro. «Tengo que terminar con esto ya». Apretó los dientes, ignoró el dolor y se incorporó. Sus piernas temblaban, pero se incorporó. Su brazo izquierdo seguía colgando, pero lo ignoró. Con un esfuerzo sobrehumano, concentró el ki en sus piernas y desapareció. Faora apenas tuvo tiempo de ver el destello rojo acercándose. Sus ojos, entrenados para la guerra, no pudieron seguirlo. Un instante estaba a 30 metros y al siguiente, Nova estaba frente a ella. El puñetazo impactó en su abdomen con la fuerza de un meteorito. ¡Boom! La armadura de Faora explotó. Fragmentos de metal volaron en todas direcciones, y debajo, su cuerpo se dobló sobre el puño de Nova. La sangre brotó de sus labios, tiñendo de rojo su barbilla, y sus ojos, esos ojos fríos que habían mirado a Nova con superioridad, se abrieron a par en par. Nova no se detuvo. Se colocó detrás de ella en un movimiento que ni siquiera ella pudo percibir. Sus manos se entrelazaron, formando un martillo, y descendieron sobre su nuca. ¡Crack! Faora cayó al suelo. No se movió, no se levantó. Su cuerpo quedó inmóvil, boca abajo, sus brazos extendidos a los costados.
El respirador roto yacía a unos metros de distancia y su cabello corto estaba cubierto de polvo y sangre. Nova se quedó de pie sobre ella, su pecho subiendo y bajando, su respiración entrecortada. El aura roja que lo envolvía comenzó a parpadear, inestable, como una llama que se apaga. Y entonces se apagó. El Kaioken se desactivó. El cuerpo de Nova, que había estado ardiendo con poder, se apagó como una vela. Su piel, que había estado rojiza, volvió a su tono normal. Los músculos, que habían aumentado de tamaño, volvieron a su estado original. El vapor que había estado emanando de su piel se disipó, y Nova cayó de rodillas. Sus manos se apoyaron en el suelo, sosteniendo su peso. La cabeza colgaba, y la respiración era rápida, casi convulsiva. La sangre goteaba de su barbilla sobre el asfalto roto, mezclándose con el polvo y los escombros. No podía moverse, no podía levantarse. El Kaioken lo había dejado vacío, agotado, al borde del colapso. Pero había ganado. Faora y Namek yacían inconscientes a su alrededor, sus cuerpos inmóviles, sus armaduras destrozadas. La batalla, al menos esta parte, había terminado. Nova levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, tras la máscara, miraron hacia el cielo donde el helicóptero de noticias seguía flotando, donde las naves de la corporación Cápsula esperaban, donde Superman aún peleaba contra Zod. Aún no ha terminado, pensó mientras sus brazos temblaban bajo su peso. Aún no. Pero por ahora, solo por ahora, se permitió descansar. Solo un segundo, solo el tiempo necesario para recuperar el aire. El viento sopló entre los edificios vacíos, moviendo los papeles olvidados y las hojas secas. Las sombras se alargaban y el sol comenzaba a ocultarse tras los rascacielos. La primera batalla había terminado, pero la guerra, la verdadera guerra, aún seguía. Las rodillas de Nova seguían apoyadas en el asfalto roto, sus manos temblorosas sosteniendo el peso de su cuerpo. La respiración era corta, rápida, casi convulsiva, y el sudor mezclado con sangre goteaba de su barbilla sobre las piedras. A su alrededor, el silencio solo era interrumpido por el viento que movía los papeles olvidados y el crujir lejano de algún edificio que aún se asentaba después de los impactos. Solo había usado el Kaioken durante 1 minuto, quizás menos, pero su cuerpo lo estaba pasando mal, muy mal. Gracias a la máscara, nadie podía ver su rostro. Nadie podía ver cómo sus ojos se entrecerraban por el dolor, cómo su mandíbula se apretaba hasta hacer crujir los dientes, cómo sus cejas se fruncían en una mueca de agonía contenida. El sudor le corría por la frente mezclado con la sangre seca de un corte en la mejilla, y algunas gotas caían sobre el interior de la máscara, empañando ligeramente la visión. Por todo su cuerpo, el sudor brotaba sin control. No era el sudor del esfuerzo, de esos que se secan con una toalla y ya está. Era el sudor del sobreesfuerzo, el que sale cuando el cuerpo ha llegado a su límite y sigue empujando. Le corría por el pecho, marcando cada músculo aún tenso. Bajaba por sus brazos hasta empapar las vendas rotas de sus antebrazos. Se acumulaba en la espalda, donde la tela de su camiseta ya no existía. Nova solo podía sentir cómo su cuerpo temblaba. No era un temblor ligero, de esos que dan después de un buen entrenamiento. Era un temblor profundo, incontrolable, que sacudía sus piernas, sus brazos, sus manos apoyadas en el suelo, como si cada fibra de su ser estuviera gritando al mismo tiempo. No estaba seguro si tenía algún hueso roto. El dolor era tan generalizado, tan extendido por todo el cuerpo, que no podía localizar un punto específico. Pero sí estaba seguro de algo. Sus músculos estaban desgarrados. Lo sentía en cada movimiento, por mínimo que fuera, en la forma en que sus bíceps protestaban al flexionarse, en el ardor de sus abdominales al respirar, en la rigidez de sus cuádriceps al mantenerlo de rodillas. El Kaioken los había llevado al límite, y ahora, como cuerdas demasiado tensas, algunos se habían roto. Maldición, pensó,
mientras su respiración seguía siendo entrecortada. Sabía que la técnica era peligrosa, pero no imaginaba que iba a destrozarme así en solo un minuto. Con un esfuerzo que le costó más de lo que quería admitir, llevó una mano temblorosa al bolsillo de su pantalón. Los pantalones, negros y holgados, estaban rasgados en varias partes, mostrando fragmentos de sus piernas cubiertas de moretones y quemaduras. Pero el bolsillo milagrosamente seguía intacto. Metió la mano y sacó la bolsa de tela oscura que Diana le había dado. La abrió con dedos que apenas podían sostenerla y extrajo la pequeña semilla que había adentro. La semilla de la vida eterna. Brillaba con una luz tenue, verdosa, y las vetas doradas que recorrían su superficie parecían moverse lentamente, como si tuvieran vida propia. Nova la miró un momento, recordando las palabras de Diana. No es solo medicina, Goku. Es la esperanza de mis hermanas puestas en tus manos. Úsala con sabiduría. Este es el momento, pensó, mientras la levantaba hacia su boca. No hay otra opción. Se la llevó a los labios y masticó. El sabor no era como esperaba. No era dulce, ni amargo, ni tenía ningún sabor en particular. Era como masticar luz, como si la energía misma tuviera textura. La semilla se deshizo en su boca casi al instante, convirtiéndose en un líquido tibio que recorrió su garganta sin esfuerzo. Y entonces sintió el efecto. No fue gradual. No fue un alivio lento que se extendía por su cuerpo. Fue una explosión. Una oleada de energía que brotó desde su estómago y se expandió en todas direcciones, llegando a sus brazos, a sus piernas, a su cabeza, a la punta de sus dedos. Era como si cada célula de su cuerpo hubiera sido bañada en luz. Los desgarros musculares comenzaron a repararse. Podía sentirlo, la forma en que las fibras se unían de nuevo, más fuertes que antes, más resistentes. El dolor, que había sido constante y agudo, comenzó a disminuir, reemplazado por una sensación de calor que no quemaba, sino que confortaba. Los moretones, esos que cubrían su torso como un mapa de batalla, comenzaron a desaparecer. La piel enrojecida volvía a su tono normal, los hematomas morados se aclaraban hasta desaparecer, los cortes se cerraban sin cicatriz. La fatiga, esa pesadez que había estado arrastrando desde que comenzó la batalla, se disipó. Sus pulmones dejaron de arder, su corazón recuperó un ritmo normal, su mente se despejó como si acabara de despertar de un sueño profundo. No solo se había recuperado, se sentía más fuerte que nunca. Goku cerró los puños, sintiendo cómo la energía fluía por sus venas con una facilidad que no recordaba haber tenido antes. No era solo la semilla, era su propia sangre Saiyajin, que había aprovechado el daño extremo para activar el Zenkai, ese poder oculto que los Saiyajins poseían, que los hacían más fuertes cada vez que se recuperaban de una herida grave. La semilla que me dio Diana es más que increíble, pensó, mientras se miraba las manos, abriéndolas y cerrándolas, sintiendo la fuerza que habían recuperado. Es impresionante cómo una semilla puede hacer tantas cosas, aunque no debería sorprenderme. Algo así, viniendo de Diana, tenía que ser especial. Sonrió detrás de la máscara, una sonrisa de gratitud. Le agradeceré después. Se puso de pie. El movimiento fue fácil, natural, sin el menor esfuerzo. Sus piernas, que momentos antes apenas podían sostenerlo, ahora lo mantenían firmes, sólidos, como si nunca hubieran sido heridas. Se estiró, sintiendo cómo sus músculos respondían sin dolor, sin rigidez, con una elasticidad que no recordaba. Miró a su alrededor. La calle estaba destruida. El asfalto, levantado en varios puntos, formaba cráteres irregulares que se extendían por decenas de metros. Los edificios cercanos tenían agujeros en sus fachadas, ventanas rotas y en algunos casos grietas que subían desde la base hasta el quinto piso. Los comercios de la planta baja, esas pequeñas tiendas que vendían café y periódicos y flores, ahora eran montones de escombros humeantes. Bueno, pensó mientras observaba los daños. Eso se encargará a la Corporación Cápsula de reparar.
Sus ojos se posaron en los cuerpos de Faura y Namek, que yacían inconscientes entre los escombros. La armadura de Faura estaba destrozada, hecha pedazos, y la sangre seca cubría parte de su rostro. Namek, el gigante, seguía inmóvil en el cráter donde Nova lo había dejado, su respiración profunda pero estable. La verdad, pensó Goku mientras los observaba, si esta pelea hubiera seguido, esos tipos me habrían matado. No era orgullo lo que sentía, era honestidad. Faura y Namek eran los oponentes más poderosos que había enfrentado hasta ahora, más que los monstruos que había derrotado en la ciudad, más que los alienígenas que habían llegado en naves desconocidas, más que cualquiera de los villanos que habían amenazado Metrópolis. Eran soldados entrenados por décadas, con poderes iguales a los de Superman y una coordinación que los hacía imparables. Podría matarlos ahora, pensó, mientras sus puños se apretaban. Podría terminarlos aquí, evitar problemas en el futuro. No era una idea malvada, era lógica. Si los dejaba vivos, si se recuperaban, volverían a atacar, volverían a amenazar la Tierra, a amenazar a las personas que él había jurado proteger. Matarlos ahora, mientras estaban indefensos, sería lo más práctico, lo más seguro. Pero recordó su promesa. Le prometía a Superman que no lo haría, que no mataría a su gente, que intentaría otra forma. Cerró los puños y los relajó. Cerró los ojos detrás de la máscara y respiró hondo. Es mejor que vaya donde está él. Abrió los ojos y miró hacia el horizonte. En algún lugar de Metrópolis, más allá de los edificios destruidos, más allá de las calles vacías, Superman y Zod seguían peleando en medio de una plaza que ya no se parecía a nada. El suelo estaba levantado en varios puntos, formando cráteres que se cruzaban entre sí como cicatrices superpuestas. Los edificios a su alrededor tenían agujeros del tamaño de automóviles y algunos, los más cercanos, mostraban grietas que subían desde la base hasta el último piso. Los dos kryptonianos estaban exhaustos. Sus cuerpos, que horas antes irradiaban poder y confianza, ahora mostraban las marcas de una batalla que ninguno de los dos quería perder. La armadura de Zod estaba destrozada. El glifo de la casa de Zod en su pecho estaba partido en dos, y fragmentos de metal colgaban de sus hombros como alas rotas. Tenía un corte profundo en la mejilla y su labio inferior estaba partido, la sangre seca formando una costra oscura bajo su barba. Superman no estaba mejor. Su traje azul estaba rasgado en varios lugares, mostrando la piel magullada debajo. La capa roja que normalmente ondeaba majestuosa detrás de él estaba enganchada en un hombro, medio desprendida. Tenía un ojo morado y su respiración era entrecortada, cada inhalación un esfuerzo. Pero seguía en pie, seguía peleando. Ambos estaban a punto de lanzarse de nuevo el uno contra el otro cuando dos cuerpos cayeron del cielo. No fueron proyectiles, no fueron escombros, fueron Faura y Namek, que impactaron contra el suelo a unos metros de distancia con un ruido zurdo que resonó en el silencio. Sus cuerpos rebotaron una vez, antes de quedar inmóviles, boca abajo, rodeados de una nube de polvo que tardó en disiparse. Zod se detuvo. Superman también. Los dos kryptonianos miraron hacia los cuerpos de sus soldados. Faura tenía la armadura destrozada, hecha pedazos, y la sangre brotaba de un corte en su frente, tiñendo de rojo su cabello corto. Namek, el gigante, yacía a unos metros de ella, su pecho aún subiendo y bajando, pero sus ojos cerrados, su mandíbula floja. Ambos estaban inconscientes. Zod sintió como algo se rompía dentro de él. No era dolor físico, era algo más profundo, más antiguo. Era la primera vez en décadas que veía a sus soldados caer. La primera vez que alguien lograba lo que ningún enemigo había conseguido antes. Levantó la vista hacia el cielo, hacia el lugar de donde habían caído. Y entonces lo vio. Nova descendía lentamente, sus brazos cruzados sobre su pecho, su túnica roja ondeando detrás de él. Pero no era el mismo Nova que había visto horas antes. Este Nova no llevaba la parte superior de su traje. Su torso estaba desnudo, mostrando un físico esculpido por meses de entrenamiento, cubierto de moretones y quemaduras que ya comenzaban a sanar. Su máscara blanca estaba raspada en varios lugares, y la gema verde en su frente seguía brillando con un ritmo constante. Las bambas azules de sus antebrazos estaban rotas, colgando, y sus pantalones negros estaban rasgados en las rodillas. Pero estaba de pie, y sus ojos rojos, tras la máscara, miraban a Zod con una intensidad que no parpadeaba.
Superman lo miró de reojo y por un momento su expresión cambió. No era sorpresa, era alivio y también una pizca de preocupación al ver el estado de su amigo. Nova tocó el suelo con suavidad, aterrizando junto a Superman, y descruzó los brazos. Su voz, cuando habló, tenía un tono cansado pero firme. Creo que me tardé un poco más de lo que tenía pensado. Miró a Superman, evaluando sus heridas. Pero veo que tú estás parejo. Superman asintió, una ligera sonrisa apareciendo en sus labios partidos. Sí, ya estaba por terminar. Nova volvió su mirada hacia Zod. El general kryptoniano seguía observando los cuerpos de sus soldados, su mandíbula apretada, sus puños cerrados. El dolor en sus ojos era evidente, pero no era el dolor de la derrota. Era el dolor de la furia contenida, de la humillación. Levantó la voz y esta vez habló directamente a Zod. «Oye tú, Zod, es mejor que te rindas. Ya derroté a tus hombres». Hizo una pausa y su voz se endureció. «Es mejor que te rindas ahora». Zod levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, oscuros y ardientes, se encontraron con los de Nova. Por un momento, solo un momento, algo en su expresión cambió. No era miedo, era incredulidad. No podía creer que este guerrero enmascarado, este ser que ni siquiera era kryptoniano, hubiera hecho lo que él no había podido. Pero la incredulidad duró poco. Fue reemplazada por furia. «¿Crees que me voy a rendir tan fácilmente?», escupió Zod, su voz grave, cargada de veneno. «¿Crees que porque derrotaste a mis soldados, porque destruiste una de mis naves, voy a arrodillarme ante ti?» Su mano se movió rápidamente hacia su antebrazo, donde un dispositivo incrustado en su armadura comenzó a parpadear. Presionó un botón y un zumbido grave llenó el aire. Los dos kryptonianos levantaron la cabeza al mismo tiempo. En el cielo, una nave apareció. No era tan grande como la que había traído a Zod, pero era imponente, con bordes afilados y una superficie negra que absorbía la luz del sol. De su parte inferior, un cañón emergió, apuntando directamente hacia ellos. Las luces a su alrededor comenzaron a parpadear y el zumbido se hizo más intenso, más amenazante. Zod sonrió. Era una sonrisa fría, sin alegría. «Este es el poder de Krypton», dijo mientras el cañón comenzaba a cargarse. «Una tecnología que tus pequeños cerebros no pueden ni imaginar». Un rayo de energía grueso como un tronco se disparó desde el cañón directamente hacia Superman. El impacto fue instantáneo. Superman no tuvo tiempo de esquivar, ni de bloquear, ni de moverse. El rayo lo golpeó de lleno en el pecho y su cuerpo fue lanzado hacia atrás como una hoja arrastrada por el viento. ¡Boom! Impactó contra el suelo a 50 metros de distancia y el asfalto se abrió a su alrededor, formando un cráter humeante. Superman quedó en el centro, inmóvil por un momento, su respiración entrecortada, su traje humeando. Lo vio con el rabillo del ojo, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El cañón de la nave ya estaba apuntando hacia él. Las luces parpadearon de nuevo y el zumbido se intensificó. «Otra vez», pensó, mientras sus músculos se tensaban. «No voy a poder esquivarlo». Pero no necesitaba esquivarlo. Sus manos se juntaron, las palmas una frente a la otra, y el ki comenzó a fluir desde su interior. La energía azul se acumuló entre sus dedos, creciendo, expandiéndose, formando una esfera que brillaba con una intensidad que rivalizaba con el sol. El viento a su alrededor se agitó, levantando el polvo y los escombros, y Nova sintió cómo cada fibra de su cuerpo se preparaba para el impacto. El rayo azul surgió de sus manos en el mismo instante en que la nave disparaba. Las dos energías chocaron en el aire a medio camino entre Nova y la nave, y una explosión cegadora iluminó la plaza. ¡Boom! El impacto rompió las ventanas que aún quedaban en pie, y el suelo bajo los pies de Nova se hundió varios centímetros, pero él no retrocedió. Sus pies estaban firmes, sus brazos extendidos, y su voluntad inquebrantable. El rayo de la nave era poderoso, muy poderoso. Nova lo podía sentir, la forma en que empujaba contra su Kamehameha, tratando de abrumarlo.
Al principio, el rayo de la nave parecía estar ganando. La energía azul de Nova comenzó a retroceder, centímetro a centímetro, acercándose peligrosamente a sus manos. Pero Nova no se rindió. Apretó los dientes, sintiendo cómo sus músculos se tensaban, cómo el sudor comenzaba a brotar de su frente. Su mente se concentró, y desde lo más profundo de su ser, sacó más poder. ¡Ah! Su grito resonó en el aire vacío, y el Kamehameha se expandió. La energía azul se volvió más brillante, más densa, más violenta. El rayo de la nave comenzó a retroceder, empujado por la fuerza de voluntad de un Saiyajin que no se negaba a perder. Zap. El Kamehameha engulló el rayo de la nave, lo absorbió, lo hizo suyo, y entonces, sin nada que lo detuviera, continuó su camino hacia arriba. Impactó contra la nave. ¡Boom! La explosión fue masiva. Una bola de fuego que se expandió en el cielo, destruyendo la nave en 1000 pedazos. Fragmentos de metal llovieron sobre la ciudad, algunos del tamaño de un automóvil, otros pequeños como monedas. El humo negro se elevó hacia el cielo, formando una nube que tardaría horas en disiparse. Nova bajó las manos. Su respiración era agitada, pero sus ojos, tras la máscara, seguían brillando. Miró a Zod y en su mirada no había desafío, solo una pregunta silenciosa. ¿Qué más tienes? Zod lo miraba con los ojos abiertos de par en par. Su mandíbula se había aflojado, y su expresión, que antes era de furia, ahora era de incredulidad. No podía creer lo que acababa de ver. Ese ser, ese guerrero enmascarado, había destruido una de sus naves con un solo ataque. Había derrotado a sus 2 mejores soldados, y ahora estaba frente a él, desafiándolo. ¿Quién eres?, preguntó Zod, su voz ronca, cargada de una emoción que no podía identificar. No eres kryptoniano. ¿Qué eres? Nova no respondió. No había nada que decir. Zod, cegado por la furia, se lanzó hacia él. Su puño, cargado con toda su fuerza, volaba directo al rostro enmascarado de Nova. Nova respondió con su propio puñetazo. ¡Bum! Un nacimiento se prepara, un niño marcado con 3 marcas. El destino lo desgarra, la esperanza y el miedo en sus ojos se encuentran, mientras el mundo se prepara para la prueba que enfrentarán. Pero en las sombras de la historia, un nuevo nacimiento se prepara. Un niño marcado con 3 marcas, el destino lo desgarra. La esperanza y el miedo en sus ojos se encuentran, mientras el mundo se prepara para la prueba que enfrentarán. Mi destino en la noche oscura y fría. Mi destino en la lucha por la vida. En cada marca, en cada señal. Mi destino es mi verdad final. Goku, hijo de Kuchina y Minato, despreciado desde el nacer, con 3 marcas en sus mejillas. A la indiferencia debe enfrentar el clan Uzumaki, en su rechazo es firme y cruel, mientras el joven crece llevando una carga de papel.